Saludos y bienvenidos de nuevo a este espacio que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, un programa que sacamos en el medio cada vez que se acerca el momento de ejercer la democracia en las urnas. En estas conversaciones no solo nos encontramos con quienes aspiran a la presidencia de la República, sino también con todos estos candidatos al Congreso que nos van a representar en el recinto de la democracia. Recuerden que las elecciones al Congreso son primero que las elecciones a la presidencia, el próximo 8 de marzo. Hay que salir a votar. Todos los colombianos tenemos el deber, la responsabilidad ética, social y moral de ir a votar por un Congreso que necesitamos vuelva a ser protagonista. Recuerden que los congresistas tienen en sus manos las decisiones de los colombianos y necesitamos que la conversación también se vaya hacia ese lugar. Hoy vamos a conversar con una persona que no es ajena para ustedes. Ella ya es congresista, representante a la Cámara y actualmente está aspirando al Senado de la República. Ella es Catherine Miranda. Bienvenida a IFM Noticias. Laura, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, qué honor, qué orgullo estar acá con ustedes, estar acá en Medellín. Y ¿sabes qué? IFM Noticias, le quiero decir a los que nos están viendo que este lugar está lleno de mujeres y es algo que quiero reconocerles a ustedes, el trabajo que están haciendo desde esa mirada femenina, desde esa óptica que a veces es diferente, y de verdad espero que les vaya muy bien en IFM Noticias. Muchísimas gracias, la verdad es que sí somos un equipo donde las mujeres somos protagonistas, tenemos también hombres que nos acompañan y nos sostienen, porque no se trata tampoco de creer que somos rivales entre lo uno y lo otro, sino que nos traten como son. En este programa de IFM Noticias nos gusta mucho hacer algo de pedagogía, entendiendo que los colombianos esta vez no nos podemos volver a equivocar. En este año Colombia no está para improvisar, no estamos para elegir al que está de moda, al que es tendencia en las redes sociales o al que nos dijeron que debemos votar por ese, sino que tenemos que aprender a tomar decisiones informadas, a votar a conciencia. Así que yo quisiera que le contara y le recordara a la gente que nos ve por IFM Noticias y que nos lee también, por supuesto, quién es Catherine Miranda y por qué ha decidido dar este paso de la Cámara al Senado de la República. Bueno, Catherine Miranda es una bogotana de familia paisa y santanderiana, entonces de ese revuelto pueden, digamos, un poco ver mi carácter. Una mujer llena de sueños, de expectativas, que cree que en Colombia las cosas pueden mejorar, que cree profundamente en la ciudadanía, en el poder de transformar esta ciudadanía a través de cultura ciudadana, a través de pedagogía, que cree que podemos ser diferentes sin necesidad de ser enemigos y que podemos construir a partir de la diferencia. Soy politóloga de la Universidad del Rosario, tengo un MBA y soy mamá de una niña de 11 años, una niña divertida, inteligente, en términos generales, bueno, una mujer con carácter. Ustedes ya me han visto en el Congreso de la República, tengo el carácter, tengo la coherencia y la firmeza de poder hacerle control político a cualquier presidente, independientemente de su corriente política. Creo que en términos generales esa soy yo, sinceramente, una mujer como cualquier otra colombiana que se levanta temprano, que saca a la niña al colegio, que se va a trabajar por una mejor sociedad. Como lo hablábamos al inicio, antes de empezar esta entrevista, y como lo dije cuando empecé a presentarla a usted, para nosotros es muy importante el Congreso. A veces nos preocupa que la conversación no esté enfocada ahí. Colombia necesita un muy buen Congreso, Colombia necesita un Congreso protagonista, porque justamente como lo hablábamos usted y yo, ¿qué sería de Colombia sin un Congreso que se le ha parado al gobierno nacional de la manera como lo han hecho ustedes? Así que, ¿cuál sería ese mensaje también que usted le daría a los colombianos de la importancia de saber elegir buenos representantes a la Cámara, buenos senadores, porque sin duda pues de ellos también depende el desempeño del próximo presidente que tengamos en la Casa de Nariño? El Congreso de la República siempre ha sido señalado, y muchas veces con justa causa, de corrupto, de los pagos y los altos salarios bastante excesivos, para decir verdad, pero en el Congreso no todo es malo, Laura. Y yo creo que en el gobierno de Gustavo Petro nos hemos podido dar cuenta de la importancia de tener un Congreso que no sea apéndice del gobierno nacional, que sea un Congreso independiente, que tenga el carácter de decirle no al presidente cuando está tomando una decisión equivocada. Y siento que esa importancia del Congreso de la República la hemos visto en este gobierno. Y paradójicamente esas
las encuestas que determinan y que miden la imagen del Congreso de la República ha mejorado en este gobierno, precisamente porque se demostró realmente qué es el Congreso y para qué sirve el Congreso de la República. Las discusiones últimamente históricamente se ven siempre alrededor de la presidencia de la República, pero siento que hoy más que nunca tenemos que voltear la mirada al Congreso de la República y elegir personas independientes. Ustedes y los televidentes ya conocen esas personas independientes que han sabido levantar la voz sin importar las consecuencias, las amenazas, los discursos violentos del presidente Gustavo Petro, y que han sabido decirle: no, presidente, se está equivocando. Siento que el Congreso de la República, las Cortes y los medios de comunicación han hecho una tarea fundamental durante estos 4 años de gobierno, porque ha sido un control político férreo, duro. Muchas veces en el Congreso de la República, lo digo por las comisiones económicas, hemos sido un muro de contención frente a las locuras en los presupuestos, en las reformas tributarias, en querer acabar, por ejemplo, las MIPYMES, los emprendedores. Entonces, claro que es importante la presidencia de la República, y ya nos equivocamos una vez, no nos vamos a volver a equivocar con este proyecto político. El eslogan de mi campaña es: el cambio salió chimbo, porque el cambio salió chimbo. Creo que todos queríamos hacer unas mejoras en este país. Sí, siempre que se habla de cambio hay que hablar del cambio de verdad, ¿no? Porque... Claro, y no, además te digo, yo no juzgo a las personas que votaron por Gustavo Petro. O sea, es como uno echarle la culpa a la mujer porque el marido le puso los cachos. No. O sea, la mujer no tiene la culpa, o sea, la persona creyó, el ciudadano, los 11 millones de personas que votaron por Gustavo Petro, creyeron en ese cambio. Pero no pueden seguir creyendo en eso. Mira, ¿sí? La primera por inocente, la segunda por... Ya lo sabemos, entonces ya no podemos caer, ya nos dimos cuenta que el cambio salió chimbo, que queremos hacer mejoras para este país sin lugar a dudas, pero hay unas bases sólidas que no podemos transgredir, que es el respeto a la democracia, a las instituciones, el respeto a la constitución política, y en eso no hay negociación, Laura. Nosotros no podemos negociar el respeto a las instituciones. Entonces, durante estos 4 años nos hemos dado cuenta cómo las Cortes, cómo los medios, cómo el Congreso se han parado de manera firme y hemos parado muchas de las locuras de Gustavo Petro. Sin el Congreso de la República, sinceramente, yo les digo, estaríamos en una constituyente, estaríamos con unas reformas, digamos, ya aprobadas. Si hoy ya tenemos una crisis en el sistema de salud, imagínense con la reforma a la salud aprobada. Yeah. Entonces, hoy, por ejemplo, la Corte está parando la reforma pensional, que eso implicaría, digamos, un hueco fiscal enorme y a futuro para para los jóvenes, pero sobre todo para los que se van a pensionar en los 20, 30 años próximos, la imposibilidad de pagar esas pensiones. Entonces, allí es donde tenemos que valorar el trabajo del Congreso de la República, y no es eligiendo al que compra el voto, no es eligiendo al que se vendió al gobierno de Gustavo Petro, al que terminó aprobándole la tributaria, la salud, la laboral. Creo que hay que valorar las personas, que no solamente soy yo, Laura, y hay personas valiosas en todos los partidos políticos que al lado mío, de la mano, todos logramos parar esas locuras. Entonces, mi llamado a la ciudadanía es: vote a conciencia, vote bien. Yo soy una opción que espero me tengan en cuenta, pero al lado mío hay personas muy valiosas que a mi lado también lograron hacer un gran trabajo y logramos, digamos, ser ese muro de contención ante el autoritarismo que está representando Gustavo Petro. El voto informado es fundamental en este 2026, y mencionó algo muy importante que a mí me preocupa: el tema de la constituyente, que es además esa cortina de humo que nos ha querido meter el gobierno, que pues sin duda es inviable, no le da el tiempo además, y es una de esas excusas que él tiene para después decir que no lo dejaron gobernar. Pero me preocupa que la conversación ahora esté ahí, o sea, que haya gente que de verdad esté temerosa con eso, cuando realmente pues eso no va a ocurrir. ¿Qué piensa usted de la constituyente? Yo creo que no va a ocurrir en este periodo, porque claramente los tiempos no dan, pero la idea del pacto histórico y del proyecto político de ellos sí es una constituyente. Ellos saben que hoy, como está en la organización actual del Estado colombiano, no le permite tener ese superpoder que el presidente Gustavo Petro quisiera tener, o que Iván Cepeda quisiera tener. Entonces,
me he puesto muy juiciosa a la tarea porque yo era las que creía y decía, no, el castrochavismo no existe, eso no va a pasar, nosotros no somos Venezuela. Y nosotros en el Congreso de la República nos hemos dado cuenta cómo están calcando exactamente las reformas que presentó Chávez en su momento al Congreso, a la Asamblea, en la Asamblea venezolana, exactamente lo mismo que está presentando en el gobierno. Es que eso es lo que Petro. preocupa justamente, que lo que acaba de pasar en Venezuela parece que todavía no lo hemos dimensionado, es un espejo al que hay que ponerle atención. Exacto, entonces yo sí le tengo miedo a la constituyente, no en este gobierno, porque no va a alcanzar, pero en el próximo gobierno esa va a ser la apuesta de ellos. ¿Por qué? Porque más o menos esas grandes reformas y esas, digamos, las reformas que tienen planteadas no son reformas de corto plazo, son reformas a largo plazo, pero que necesitan implementarse ya. Para eso se necesita una constituyente necesariamente. Se necesita una constituyente al juicio de ellos. Entonces, porque no solamente es el tema de salud, de la pensión, de lo laboral, ellos pretenden hacer unas reformas enormes, por ejemplo, a todo el tema de las cortes, el tema de la justicia, y es absolutamente preocupante cómo ellos plantean crear una digamos, como una supra corte constitucional que supla un poco las tareas y las labores que hace el Consejo de Estado y la misma corte, muy afín al gobierno nacional. Entonces, esto mismo lo hizo Chávez. Preocupa. Entonces, digamos, siento que sí vale la pena preocuparnos. Por eso es tan importante no solamente elegir buen presidente, sino que la gente se tome de verdad la labor de estudiar, de ver cada uno de los candidatos, porque hoy salen muchos posando de que estamos en contra o somos de partido opositor al presidente Gustavo Petro, pero en la práctica estuvieron acompañando al presidente, estuvieron votando sus reformas. Entonces, no nos podemos equivocar en la presidencia. Eso creo que cala en toda la ciudadanía, pero tampoco nos podemos equivocar en el Congreso de la República. Hay otro de los temas pues que sin duda también están en esa lista tremenda y enorme de desafíos y de retos con los que nos va a quedar Colombia a partir del 2026, y son las relaciones internacionales. Esa forma en la que el gobierno se está vinculando ahora, o que está, mejor dicho, no vinculándose, tratando de poner como enemigo a los aliados que ha tenido el país, aliados tan importantes como Estados Unidos. ¿Qué piensa usted al respecto de eso? Bueno, una más de las promesas sin cumplir de Gustavo Petro, porque parte de la argumentación que tenían muchos ciudadanos que decían, ¿por qué quiero votar por Gustavo Petro? Decían, porque se va a tecnificar el servicio público en la Cancillería. Decían como, ya no van a ser los embajadores, los hijos de, los amigos de, los hermanos de, sino van a ser personas cualificadas, personas con doctorado. De hecho, en su momento Gustavo Petro dijo, voy a devolver que todos los doctorados colombianos se devuelvan al país para servirle y ponerlos en los mejores lugares. Pues hoy no solamente el retrato más grande es la relación con Estados Unidos, pero ahí tenemos gente, digamos, decente, que digamos tiene los méritos para lograr ocupar este tipo de cargos. Pero vamos a otras embajadas. Acaban de retirar, por ejemplo, en el servicio, en el servicio diplomático, todos los requisitos de formación profesional, de formación académica, hasta de lenguaje. O sea, usted puede ser embajadora en el Reino Unido como Laura Sarabia sin saber una gota de inglés. La canciller también pasó, ¿no? Tal cual. Pero entonces, eso es lo que preocupa muchísimo, y es cómo nosotros pretendemos tener una adecuada relaciones internacionales con otros países cuando quienes nos representan no hablan el lenguaje, pues digamos, que en el país en el que están. Entonces, el reto es enorme, empezando porque hay que sacar un montón de personas que hoy no tienen los méritos para estar ocupando esos cargos. Necesitamos nuevamente recuperar la bandera de la meritocracia, recuperar esa idea que teníamos los colombianos de que con educación todo se puede. Un eslogan muy bonito que nosotros hemos utilizado muchísimo, y es mostrarle a la gente que cuando usted estudia, cuando usted se sacrifica, cuando usted se esfuerza, es premiado por la sociedad colombiana, por lo menos por el Estado colombiano, obteniendo cargos, digamos, importantes, que ameritan esos logros. Hoy estamos viendo que cualquiera
que un bachiller se está ganando 34 millones de pesos en Famisanar invertida por el gobierno nacional. Entonces, ¿qué puede esperar el médico general que se esforzó, que se mató y que hoy está con un sueldo de 5 millones de pesos? Entonces, el reto es enorme para el próximo gobierno, porque no solamente es cambiar de presidente, sino es recuperar la seguridad, es recuperar la bandera de la meritocracia, es también recuperar ese respeto y esas buenas relaciones, no solamente a nivel internacional, sino a nivel interior, como es con el Congreso de la República, que se entienda que acá hay una separación de poderes, que el Congreso no le tiene que hacer caso al presidente de la República. Y a mí me asombra mucho que muchos ciudadanos no entienden eso. Entonces dicen, es que ustedes porque no entienden lo que Petro quiere y tienen que hacerle caso a Petro. Qué pena. Pues que a Petro lo eligió unas personas, a nosotros nos eligieron otras, a nosotros nos eligieron para hacer control político. En las Cortes, el irrespeto absoluto que ha habido en este gobierno hacia las Cortes, hacia los medios de comunicación, hacia el Congreso. Entonces, hay unas cosas que tenemos que sanar, que tenemos que ponerle curita como país, que tenemos que restablecer nuevamente las confianzas entre las propias instituciones y entender que cada poder es autónomo, que cada poder tiene una función determinada y que el trabajo armonioso entre esas es lo que nos saca adelante como país. No es subyugar, no es el autoritarismo puro y duro que hoy estamos viendo con Gustavo Petro. Y ahora nosotros llamamos a eso volver a lo esencial. Acá en este país pareciera que viviéramos el mundo al revés. Ahora acá le aplaudimos al valiente detrás de una pantalla que grita, a los congresistas que también se gritan dentro del recinto de la democracia, a las redes sociales. El presidente pareciera que hubiera dos mundos, ¿no? El mundo de X y el mundo real. El que más le gusta es el de X, por supuesto. Pero se perdió el respeto completamente. De hecho, en los roles que ustedes representan tampoco hay respeto. Hay que devolver la dignidad a esos roles. Y ahora usted mencionaba cuando se presentó que a usted le gusta pues hacer las cosas bien, aprender a conversar en medio de las diferencias. A Colombia le hace mucha falta el diálogo social y estamos dando unos debates muy bajos. Por ejemplo, pasó recientemente Matador, ataca a Paloma Valencia por el físico y uno dice, de verdad estamos cayendo a ese nivel de conversaciones donde el irrespeto ya prima por la parte física porque no somos capaces de debatir en medio de las ideas. ¿Qué piensa usted de eso? Laura, para mí es muy triste, por ejemplo, ver cómo se vuelve viral un video de un congresista o de una congresista porque trata mal a otro ser humano. Los argumentos han pasado a un segundo plano. Es una locura. A nosotros se nos olvida que el Congreso es el recinto de la democracia y donde supuestamente se debaten los temas más importantes de este país. Hoy es viral quien grita más, quien dice más groserías, quien insulta más al otro, y lastimosamente quienes hacen las cosas bien, quienes de manera rigurosa, juiciosa, estudian, dan argumentos, pocas veces son, digamos, vistos por la misma ciudadanía. Siento que ahí nos estamos equivocando como país. Yo conozco muchos congresistas que gritan mucho en las redes sociales, pero nunca levantan la mano para dar una idea, un argumento, para cambiar una posición a través de un buen argumento. Eso, digamos, lo veo muchísimo en el Congreso de la República. Veo muchísimo, yo he sufrido muchísimo la descalificación por parte del Pacto Histórico, en lo físico, en todo, en lo personal. A mí me atacan porque sí, me atacan que porque tengo el pelo así, que porque estoy gorda. No, es que yo no vine a ser reina de belleza, Laura. Yo estoy en el Congreso de la República para representar a los colombianos en términos de ideas, en términos de argumentos, con unas políticas públicas definidas. A mí no me pusieron allá de reina y no me interesa hacer eso. Entonces, si el argumento de un personaje como Matador es decir que una mujer está gorda, pues no habla mal de la mujer, sino habla mal de la persona, que sus argumentos son absolutamente flojos, que su raciocinio es tan básico. Y ahí me pregunto yo, tan semental. Exacto, y la interrumpo ahí, qué pena, pero ¿dónde están las feministas del gobierno Petro que no salieron a decir absolutamente nada cuando pasó lo de Matador? Entonces uno dice, prometen en campaña, pero llegan y no hacen nada. Sí, no, estaba yo diciendo que días y es como el feminismo muy bonito en campaña,
pero gobernando es el machismo puro y duro. Hoy vemos como en el gobierno de Gustavo Petro hay 11 denuncias de violencia física, violencia psicológica, violencia política, violencia sexual, de miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro, que hoy hacen parte del gabinete, y a pesar de las denuncias de las mujeres, Gustavo Petro no solamente no los ha sacado, sino ha salido a defenderlos, y yo creo que eso es inaceptable. Y no es un tema de feminismo, no feminismo, porque a veces el concepto de feminismo se ha tergiversado muchísimo. No es feminazi tampoco. Tal cual. Entonces digo, es un tema de solidaridad con la otra mujer. O sea, acá ninguna es perfecta, y yo no, o sea, a mí no me interesa que Paloma Valencia sea 90, 60, 90, a mí me interesa que Paloma dé sus ideas, se respeten sus ideas y se construya a partir de sus ideas. Tampoco me gusta cuando insultan a las del pacto, pero sí me parece una incoherencia absoluta ver a las mujeres del pacto sacando su banderita morada, su panchonetica morada, hablando de las les, y en términos reales, cuando les toca defender a una mujer, prefieren mirar para otro lado. Ver el presidente Gustavo Petro, que no solamente mantiene a estas personas denunciadas por violencia, sino que los defiende. O sea, yo tuve que vivir al presidente Gustavo Petro defendiendo al que los delata, ¿cómo se llama? Daniel Mendoza, cuando de verdad, o sea, estaba sexualizando, niñas chiquitas, colegialas, y les parecía gracioso. No voy a repetir lo que ese tipo escribía en redes sociales, pero les parecía absolutamente gracioso ese tipo de comportamientos. Entonces, ese tipo de comportamientos aceptados y promovidos por el presidente de la República terminan justificando la violación a una niña, terminan justificando el maltrato a una mujer, y yo creo que eso no lo podemos permitir. Y esto no es de feminismo o no feminismo, esto se trata de mujeres que nos tenemos que hacer respetar en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político, en el ámbito profesional, en la casa, en todo. Entonces, a mí, lo que te digo, Laura, hemos retrocedido décadas en este gobierno, no solamente en materia de seguridad, que es lo que es absolutamente evidente. ¿Cómo le parece la salud? No, le cuento, yo estoy denunciada en la Corte Suprema por genocidio. Me denunció el petrismo porque me opuse a la reforma a la salud. Y me puse a la reforma a la salud porque creo que era lo coherente. Claro que tenemos que hacer una reforma a la salud, claro que hay que mejorar el sistema, todo es susceptible de mejoras, pero no de la manera que lo están haciendo ellos, utilizando el sistema de salud, utilizando la UPS simplemente para hacer politiquería. Hoy en día la gente de cáncer, de SIDA, yo recibo miles y miles de mensajes diariamente donde tratamos de trasladar a la superintendencia, a las diferentes CPS intervenidas o no, de casos de que no están recibiendo tratamiento, no están recibiendo las medicinas. Y estamos hablando de gente con cáncer, y la respuesta, por ejemplo, del director de INVIMA de este gobierno es que qué pena, pero es que esos medicamentos son muy caros y pues finalmente se van a morir. O sea, eso no tiene ninguna justificación ni ningún perdón de Dios. Que usted diga que no se le da un medicamento a una persona con cáncer porque es que finalmente va a terminar muriéndose, yo creo que eso no tiene perdón de nadie, y son los ciudadanos que tienen que darse cuenta cómo sus papás, cómo sus abuelos hoy no están recibiendo esos medicamentos. Es que esto no es un tema ni siquiera de postura ideológica, esto es un tema de lo que estamos viviendo. O sea, creo que cada colombiano hoy puede hablar desde la experiencia, realmente desde lo que vivió en estos años. ¿Qué dice salario mínimo? Que es muy bonito hablar del salario mínimo para todo el mundo. Entonces dice, el incremento a 2 millones de personas, a mí me parece genial si eso fuera sostenible. Hoy hay un problema gigante porque por la decisión del gobierno nacional, muchas empresas, sobre todo las pequeñas, porque es que no se está afectando las grandes empresas de este país, ni Postobón, ni Artilalule, ni nada de esas empresas enormes, se está afectando, son las pequeñas empresas que hoy no tienen cómo pagar 3 empleados, entonces prefieren echar uno. Y empieza a creer el empleo informal, que ya es lo suficientemente alto acá en Colombia, pero el gobierno Petro sí piensa en las clases bajas, ¿no? Dirán y el efecto que hoy se está generando en la clase media que no recibe este incremento, pero que sí va a recibir las consecuencias nefastas, por ejemplo, en la tasa de interés en vivienda BIS y VIP. Hoy estamos viendo cómo
todas las cuotas de administración de los edificios, de las copropiedades horizontales, están incrementándose en un 23%. Como por ejemplo, me escribía hace como 3 días una mamá y me decía, gano 4 millones de pesos, soy clase media. Sí, usted es clase media. Una empleada de servicio me vale 3 millones de pesos con el incremento de Gustavo Petro. No puedo pagarla, porque o pago la empleada de servicio o vivo yo. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que necesariamente va a terminar echando la empleada de servicio, que era una persona que estaba generando empleo, va a terminar echando la empleada de servicio. Vimos diferentes mujeres de sindicatos de empleadas del servicio diciendo, esto nos va a generar el efecto contrario y no va a ser el incremento y el mayor bienestar y la calidad de vida a mujeres, sino va a ser todo lo contrario, van a sacar mujeres. Y no estoy hablando de los porteros, que ya estamos viendo esa transición hacia lo electrónico, que ya no necesitan el portero, sino todo va a ser puerta electrónica y guarda electrónico. Entonces, el efecto, la inflación que está teniendo hoy en los precios, en los útiles escolares, o sea, realmente es fácil hablar desde el populismo, pero yo hago un llamado de verdad que seamos un poquito responsables y entender las dinámicas de lo que esto conlleva y las repercusiones a futuro. Yo hago el símil, Chávez subió el salario mínimo y fue buenísimo. Y pasó exactamente lo que está pasando ahorita. La verdad es que es muy chistoso porque es que estamos viendo, muy chistoso y dramático. Es dramático. Estamos viendo tal cual. Entonces, cuando Chávez sube el salario mínimo, automáticamente sube la inflación, que es lo que obviamente va a pasar en este país. ¿Y sabe qué hizo Chávez? Empezó a sacar un decreto de control de precios. ¿Qué está haciendo el gobierno de Gustavo Petro? La semana pasada dijo que iba a sacar un decreto de control de precios. Entonces, estamos viendo y estamos calcando la fórmula de Venezuela y no nos podemos equivocar. Puede haber personas que les guste todo el tema social, que les guste todo el tema progresista, hágale. Hay gente de todos los espectros, digamos, progresistas, con ideas liberales, sin necesidad de caer en la irresponsabilidad de lo que ha sido hoy el pacto histórico y el gobierno de Gustavo Petro. En IFM Noticias cogimos algo como ritual, se nos volvió costumbre pues no caer tanto en ese discurso del pesimismo, que sin duda pues tenemos que ser realistas. Yo digo que yo soy optimista realista o posibilista, como le dirían por ahí, pero entender que Colombia es un país que siempre ha sido resiliente, se ha sabido parar. Colombia es mucho más que un presidente, Colombia es mucho más que una crisis, hemos salido de peores y pues esta no va a ser la excepción, ya estamos a nada, que cese la horrible noche. Esperemos que en Venezuela ya está cesando, pues acá ya estamos a 200 qué, ya me dirán en IFM que llevamos haciendo el conteo regresivo hace días, pero la esperanza no la podemos perder, no podemos dejar de creer, no podemos dejar de confiar, no podemos dejar de transmitir también que Colombia sigue habiendo oportunidades. Los niños y los jóvenes se quieren ir de este país porque creen que no hay oportunidades y sí las hay. ¿Cuál sería ese mensaje de esperanza que usted le deja hoy a los colombianos? Mire, creo que estos 4 años, a pesar de Gustavo Petro, han demostrado de qué estamos hechos los colombianos. Y somos gente echada para adelante, que no nos queda grande nada. Yo veo los empresarios, sobre todo los pequeños, no los grandes, diciendo vamos a aguantar, no nos vamos del país, este país es nuestro, lo queremos recuperar, queremos trabajar por él. Vamos a invertir apenas Gustavo Petro se vaya. Veo también mujeres que a pesar del maltrato generalizado, digamos, a las que han sido sometidas por este gobierno, mujeres que siguen creyendo en esa lucha feminista, en ese empoderamiento de las mujeres. Creo que eso es bastante significativo. También veo muchos jóvenes que creen en la política, ¿sabes? Y a veces es difícil creer en la política y a veces a uno le da pena decir que es político. Y a veces mi hija es su mamá, ¿qué hace? No, mi mamá es politóloga, pero digamos, claro, es que a veces da, porque es que está tan estigmatizado todo, pero también yo salgo a la calle a hablar con las personas y a mí me genera muchísima emoción ver tantos jóvenes, tantas personas diciendo, venga, lo está haciendo bien, vamos a mejorar el Congreso. Da esperanza, ¿no? Yo tengo esperanza en el próximo gobierno, ¿sabes? Y siento que esto fue un sacudón, estos 4 años de Gustavo Petro fue un sacudón para demostrarnos, primero, alegrarnos de lo que somos como colombianos, alegrarnos de la democracia tan fuerte que tenemos, alegrarnos de las instituciones que tenemos, alegrarnos de que
uno no conocía las cortes, o los colombianos no conocían las cortes. Hoy sabemos que el presidente de la Corte Constitucional es un señor que se está dejando su carne, su piel, por defender la Constitución política. Vemos que algunos congresistas, Miguel Uribe, que es mi compañero y fue amigo mío, cómo entregó su vida. Pero Colombia no puede seguir siendo indiferente a eso. De acuerdo. Preocupa y además da una tristeza profunda que Colombia esté siendo indiferente a ese hecho que no podemos dejar pasar por alto. Sí, pero te digo, siento que tenemos esperanza, siento que esta horrible noche, como la llamamos varios, nos va a servir para abrir los ojos, para valorarnos más, para respetarnos más, para entender que lo que está pasando ahorita con la gran consulta, a mí me parece muy, muy bonito lo que está pasando en esa gran consulta. Primero, es un liderazgo colectivo, es un liderazgo que no es egoísta, es un liderazgo que construye en la diferencia. Me gusta ver ese tipo de, digamos, de juntanza que se está dando entre personas tan diferentes, pero que han dejado de lado sus intereses personales, tal vez su ego, para decir, oiga, por encima de cada uno de nosotros está Colombia, y juntémonos y el que gane le cargamos las maletas. Creo que para mí ese mensaje es poderoso. Veo también gente de muchos partidos políticos muy buena, ¿sabes? Veo gente que se dejaron el alma y la vida en el Congreso de la República por parar las locuras de Petro, pero también veo unos liderazgos jóvenes, emergentes, fabulosos, te digo, de todos los partidos. Entonces, yo sí tengo esperanza. Yo creo que es como cuando usted se tira el año. Entonces, usted se tiró el año y el otro año usted ya está llena de aprendizajes y ya sabe la cartilla. Entonces, acá la vaina es no caer como Venezuela, entender, aprender de los errores y entender que hay cosas básicas que nos unen a los colombianos, y es el respeto a la democracia, a las instituciones y a la Constitución. Si nos encontramos en esas tres cosas tan fundamentales, yo creo que de ahí para adelante se puede construir a pesar de las diferencias. ¿Cómo votaban los colombianos por usted? Ya conocemos sus posturas, ya sabemos a qué le dice no, ya sabemos a qué le apuesta, porque la hemos visto durante estos años siendo representante a la Cámara del Congreso, pero si ahora Colombia le quiere dar a usted una vez más el voto de confianza para que llegue al Senado, ¿cómo vota Colombia por usted? Bueno, primero, a mí ya me conocen, o sea, conmigo no es una moneda al aire, me conocen lo bueno, lo malo, lo feo y todo. Saben que yo soy una mujer que no tiene pelos en la lengua, saben que soy una mujer coherente, saben que soy una mujer con mucho carácter, que no me tiembla la voz para alzársela cuando algo están haciendo mal. Entonces, les ruego, me tengan en sus opciones. Yo soy Catherine Miranda, estoy de número 2 en el Partido Verde, así que el Día de la Mujer, el 8 de marzo, voten por una mujer coherente, berraca y con carácter. Catherine Miranda, representante de la Cámara y actualmente aspirante al Senado de la República, muchísimas gracias por venir a IFM Noticias, por conversar, por abrirse acá en los micrófonos de nuestro medio para que los colombianos aprendan a tomar decisiones informadas. A ustedes muchísimas gracias, y ya saben, Verde 2. Con ustedes nos volveremos a encontrar en un próximo programa de candidatos en IFM Noticias, para que desde sus casas conozcan a todas estas personas que están decididas a darse una batalla por el país y representarnos en el Congreso de la República o en la Casa de Nariño. Recuerden, este 2026 no nos podemos volver a equivocar.